Hola, hola amigos, les saluda Enrique Figueroa Anaya, me da mucho gusto saludarles en un nuevo video de viernes, aplicándome ahora sí todos los viernes con un video semanal. Estamos a un mes del estreno de The Batman, la próxima película de Matt Reeves, la primera dentro de la franquicia para este director, que será muy interesante de ver por muchos aspectos, sobresaliendo sobre todo la presencia de Robert Pattinson, quien creo que es uno de los actores más interesantes que hay en la actualidad. Es un actor que, bueno, muchos ubican por la saga de Crepúsculo, pero la verdad es que Robert Pattinson ha hecho una carrera muy interesante. Pero bueno, hablaré en otro momento de Robert Pattinson. Estoy pensando hacer un podcast dedicado al tema. Pero bueno, estamos a un mes de esa de Batman y me apareció en la mente un tema que ha estado dando vueltas a raíz de unas declaraciones que he leído por ahí, en donde se menciona primero que la película tiene mucho de Batman Year One, ese cómic célebre que ha sido utilizado en infinitas ocasiones para hablar de Batman. Una de las versiones más célebres es justamente en esta película, que es Batman Begins. De hecho, hay pues prácticamente viñetas de ese cómic presentes en la película. Así que bueno, me dejó pensando un poquito ese elemento porque dije, bueno, ok, están diciendo que van a usar ese cómic como referencia, pero bueno, ya lo han hecho otras películas, inclusive también del propio Batman. Y luego también otra película que se ha mencionado mucho es esta, que es Batman, la máscara del fantasma, Mask of the Phantasm, a la que ya, por cierto, le dediqué un episodio. Pero bueno, el asunto es que me quedé pensando un poco en eso y sé que hay muchos dimes y diretes sobre pues ya la no presencia en el universo de DC de Ben Affleck como Batman. Sé que causó mucha polémica la presencia de ese Ben Affleck que estuvo, bueno, obviamente en Batman v Superman de Zack Snyder, estuvo en esta versión horrible de The Suicide Squad brevemente, y bueno, obviamente también la película de Justice League en la primera, y bueno, en la reedición del propio Zack Snyder, ¿no? Y bueno, se dice que estará presente también más adelante. Entonces, es un Batman que a mí no me pareció tan malo. ¿Por qué no me pareció tan malo? Por un elemento que es justamente el que me trae a platicar de ello. Y es que ese Batman, imaginen que ustedes están viendo aquí una línea de tiempo. Este es el inicio, este es el final. Y en ese punto inicial es donde se va a estar marcando esta nueva de Batman de Matt Reeves. Es donde se marca Batman Begins que les acabo de mostrar. Y es donde se marca también Batman de Mask of the Phantasm. O bueno, parte de la historia de esa película. Y de alguna manera el Batman de Batman v Superman lo encontrábamos un poco hacia acá, o sea, más alejado del principio. Y eso es lo que a mí me gustaba de esa propuesta de Zack Snyder. Encontrábamos un Batman que había pasado ya por una tragedia que le había marcado de manera muy importante, como es la muerte de un Robin. Veíamos justamente en esa Batman v Superman una escena en la que él se fija en ese traje pintarrajeado, por cierto, por el Guasón, un Guasón interpretado por un actor que ahorita no quiero mencionar, que causó mucha polémica, pero bueno, el asunto es que nos mostraron a un Batman en una línea de tiempo mucho más avanzada, un Batman mucho más maduro, un Batman con todas las heridas de ese paso. Y también pensé a raíz de eso, a partir de una película reciente que ha hecho mucho ruido, sobre todo entre los fanáticos de los cómics, que es nada más y nada menos que Spider-Man Sin Camino a Casa o Spider-Man No Way Home. Lo que me pareció más atractivo de esa película era justamente la idea de encontrarnos con dos Spider-Mans que estaban también en una línea de tiempo mucho más avanzada. Eso me pareció muy atractivo porque nos hablaba justamente de todas esas historias que habían pasado entre que los habíamos visto a los Spider-Mans en las películas originales que les tocaron y ese momento de la historia en el que aparecían en la película de Spider-Man de Tom Holland. Me parecía lo más interesante y de hecho estaba leyendo una entrevista con Tobey Maguire en donde ya pues aceptaba y platicaba un poquito más sobre lo que había sido su participación en la película y justamente él había dicho eso, yo no quiero que se mencionen mucho de lo que había pasado entre la Spider-Man 3 y la presencia en esta nueva película. Sin embargo, dejaba algunas pistas que me parecían muy atractivas y me hace pensar justamente que necesitamos eso, necesitamos salirnos de esa línea de tiempo original.
ya basta de estar contando siempre el inicio. A mí me pareció que Batman v Superman sí, porque van a decir, bueno, pero también está contando el inicio, sí, pero me parecía que con su torpeza o no torpeza, a mí no me parece tan absurdo, quizá mal ejecutado, sí, ¿no? El asunto de tu mamá se llama Marta, ya no te voy a hacer daño. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que no me parecía tan mal ejecutado, sí, y me parecía sobre todo que narrativamente era importante esa parte inicial por esa parte que iba a poner al final. Pero sin embargo no es una película de origen de Batman, o sea, es un cortometraje muy breve y realmente lo que nos está mostrando es un Batman maduro. Y eso creo que era lo atractivo de esa idea de Batman. De hecho, si ustedes han estado siguiendo las noticias de las películas de superhéroes, también ahí está la idea de, bueno, no está la idea, va a aparecer en la nueva película de Flash, el Batman de Michael Keaton, lo cual va a ser muy interesante porque vamos a ver exactamente lo mismo, vamos a ver un Batman que ha pasado ya por muchas cosas. ¿Qué es lo que nos mostrarán de ese pasado? Será muy interesante. Y a raíz de eso, yo estaba por ahí leyendo, quizá algunos fanáticos que estaban ilusionándose de más, entre ellos me cuento yo, de pensar por qué no en una película de Batman del futuro, ¿no? De esta serie animada que luego derivó también en cómics y demás, que era muy interesante, ¿no? Que era justamente ver ya un Batman de la tercera edad. De hecho, el primer episodio es muy atractivo porque es un Batman que ya está en una edad muy avanzada, pues sí, en una tercera edad, y se encuentra con la imposibilidad de poder seguir siendo el Batman o de proteger ese manto de Batman. Y eso me parecía muy interesante, ¿no? Y todo lo que se desarrolla, pero sobre todo esa soledad que lo persigue a lo largo de la serie, ¿no? No traje el otro DVD de otra película que me gusta mucho de ella, pero lo dejo quizá como una invitación a platicar de ella en el futuro, de Batman del futuro, justamente. Pero bueno, la propuesta era, ¿por qué no ver a ese Michael Keaton como ese Batman de la tercera edad, justo junto con un Batman nuevo? No necesariamente el Batman de Robert Pattinson, porque ese es Batman, sino el Batman del futuro interpretado por otro chico, por otro actor. Creo que eso es interesante y creo que eso es lo que nos... espero que esta beta de los multiversos, espero que esta idea de abordar estas nuevas historias con estos personajes que, pues sí, como los vimos en un momento, o sea, al Batman de Michael Keaton lo vimos a finales de los 80, a Tobey Maguire lo vimos a inicios de la década pasada, Andrew Garfield es un poco más reciente, pero o sea, ya ha pasado relativamente un tiempo, un poco como lo que sucedió con Star Wars, y perdón por mencionar otra vez a Star Wars. Como, digo, los mal aprovecharon en la nueva trilogía de Star Wars, pero tenían actores que habían salido en las originales y que con el paso del tiempo ya podían interpretar a sus personajes en otro momento de su tiempo. ¿Por qué no aprovechar eso? Los fanáticos estaríamos felizmente contentos de poder ver esas historias, y creo que esa es la creatividad o el riesgo que le falta, porque ok, sí, The Batman será una película que seguramente estaré comentando. Es una película que me ilusiona, sí, por ver, porque me gusta mucho Batman, pero me gustaría conocer más historias. Creo que estamos atascados en ese punto. Y digo, otra vez ya que mencioné Star Wars, pues salgamos también de la historia tradicional, del punto de lo que impactó en las trilogías que vimos. Salgámonos, movámonos. La línea de tiempo es muy vasta, es muy amplia. Podemos irnos 1000, en ese caso, 1000, 2000, 3000 años antes. Y en el caso de Batman, pues si Batman digamos que empieza a los veintitantos años, o inicios de los 30, pues tenemos 30 años, por así decirlo, más o menos, de un Batman en el que pueden pasar muchas cosas que ya conocemos en los cómics. Entonces, pues nada, esa es una reflexión. Me quedo un poco dubitativo de esas declaraciones que dicen, bueno, vamos a tomar este Batman Year One, Batman la Máscara del Fantasma es una referencia, o se menciona por ahí que podría tener algunos elementos similares. Ok, está bien, ¿no? Pero harán la presencia de más personajes que no hemos visto, les cambiarán un poco la imagen, ¿no? El diseño de personaje que ya ha hecho Christopher Nolan. Este, ¿Qué va más adelante? Eso creo que es lo que queda ahí, pues pendiente. Entonces, pues nada, es un poco la reflexión que les invito. No dejen de comentar qué les parece. Este... mm, y si les gusta, denle like, compartan. Y si les gusta muchísimo, sean Patreon en patreon.com/Enrique Figueroa.
MX. Todo lo pueden checar en enriquefigueroa.mx, que es mi sitio web. Ahí está mi podcast, los textos que subo, tengo una reseña cada domingo y los videos los viernes. Si quieren ustedes proponer un tema, propóngalo por acá y con mucho gusto lo comentamos. Sin más, yo me despido justo con la batiseñal. Hasta la próxima.